un tema que por muchos años he escuchado, y es que la mucha letra mata. ¿Han escuchado ese tema? ¿Cuántos? Levanten la mano a ver quiénes han escuchado ese tema o algo del tema. Repitan conmigo o después de mí. La mucha letra mata. Díganlo 3 veces más. La mucha letra mata. La mucha letra. La mucha letra. Y es un eslogan que se tiene, y es un eslogan que se tuvo también en alguna época. Y resulta interesante leer la palabra del Señor en la segunda carta a los Corintios 3, versículo 6, que es de donde se extrae este eslogan de que la letra mata o la mucha letra mata. Y leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Segunda a los Corintios 3, 6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Aquí tengo otra versión, vamos a leerlo en esa versión. Nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. ¿Cuántos dicen amén? Ok, cuando extraemos este versículo así, y de paso no solo extraemos el versículo así, sino que agarramos la última frase, fíjense que el eslogan que estoy usando ni siquiera es el versículo completo, sino la última frase del versículo. La letra mata, pero el Espíritu da vida. ¿Cuántos dicen amén? Ok, cuando extraemos este versículo así, y de paso no solo extraemos el versículo así, sino que agarramos la última frase, fíjense que el eslogan que estoy usando ni siquiera es el versículo completo, sino la última frase del versículo. Y la última frase del versículo dice, ayúdeme, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Esta versión dice, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Entonces surgen algunas posturas, algunas interpretaciones, y yo quiero que hoy esclarezcamos lo que realmente quiere decir este versículo y sepamos cuál es la letra que mata. Porque se ha dicho por muchos años que la letra mata, más el Espíritu vivifica. Entonces la pregunta que surge es, ¿cuál es la letra que mata? ¿Sí o no? Y algunos dicen, es malo estudiar. Un análisis de que la letra mata es que entonces, como la letra mata, no nos involucremos con las letras. Porque estudiar mata. Hay unos cuantos muertos por ahí. Entonces, esa es una de las interpretaciones que se le ha dado a esta última frase, ¿sí? Otra que surge es, no debo leer mucho la Biblia. La primera interpretación es con respecto a los estudios en general. La primera interpretación es con respecto a los estudios en general. Los estudios en general, no puedo estudiar, no debo estar letrándome mucho, porque esa estudiadera me va a llevar a la muerte. Muerte espiritual. Aleluya. Otros dicen, incluso la Biblia no la debes leer mucho, porque esa leedera de la Biblia te va a volver loco. Y eso es lo que significa que la mucha letra mata. Es decir, que si lees mucho la Biblia, vas a terminar chiflado, porque la mucha letra. Ok, esas son algunas interpretaciones que se le ha dado a esta frase. Leer mucho la Biblia, estudiar es malo. Otros dicen, mira, lo que pasa es que es más importante la oración, dándole como que forma al asunto, a la hipótesis.
es más importante la oración. Métete en oración, hermano. Pide que Dios te lo revele. Pide que Dios te lo muestre. Deja la leedera de la Biblia. Que el espíritu vivifica, la letra mata. Entonces, ponen en una balanza y dicen, mira, dedícate a la oración y al ayuno. Deja la leedera de la Biblia, porque la mucha letra mata. Ahora, esas son posturas viejas. Las que les acabo de decir son posiciones viejas. Viejas. Desde que yo estaba niño, yo escuchaba estas posturas, hace 30 años. Y yo sé que hace mucho, más de 30 años, se escuchaban esas posturas. Ahora, hay una postura nueva. Los que están en un nivel ahorita, tú sabes, los tipos que están ahorita en el nivel. Esta es la postura de ellos. Nosotros estamos en un nivel nuevo de revelación. Escuchen. Nosotros estamos en un nivel nuevo de revelación y todo nos los va revelando el Espíritu. Estamos en un nivel tan alto de revelación que ya la Biblia quedó a un lado, porque ahora el Espíritu nos lleva de revelación en revelación. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Y hay iglesias atrasadas. Hay iglesias muertas todavía leyendo la Biblia, porque no tienen la revelación del Espíritu. La mucha letra mata. Yo lo he escuchado en la radio. Esta postura, esta última. ¿Quiénes lo han escuchado? Y todo interpretación de la última frase del versículo en 2 Corintios 3, versículo 6. Porque ellos tienen el Espíritu que vivifica. Ahora yo les pregunto, ¿quiénes tienen aquí el Espíritu que vivifica? Diga, nosotros también tenemos el Espíritu que vivifica. Y vamos a aclarar qué realmente dice el texto y qué significa realmente en el contexto la frase de que la letra mata. Y recuerden, yo no puedo extraer un texto fuera de un contexto para darle una interpretación. Estamos ignorando incluso el contexto del mismo versículo. Y agarramos la última parte. Ajá, pero no te fijaste que decía ministro de un nuevo pacto. O sea, no te fijaste de lo que decía el mismo versículo, que decía, que dice, competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino de espíritu. O sea, no te fijaste en ese primer pedacito que viene hablando de ser servidores o ministros de un nuevo pacto. No te fijaste que viene hablando que ahora somos ministros no de letra, sino del espíritu. No te fijaste que viene marcando y trazando una línea, estableciendo la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Entonces ya al ver nada más el versículo completo, nosotros podemos decir, mira, aquí está hablando, es del antiguo pacto. Rapidito, sin ser muy teólogo, sin ser muy erudito, simplemente leyendo la frase en su versículo. Eso de la letra mata se está refiriendo al antiguo pacto. Ok, pero no nos apresuremos a sacar conclusiones. Yo quiero que lo veamos en el contexto amplio, porque el apóstol Pablo escribió esto en una disyuntiva. A él le estaban pidiendo cartas, a él le estaban pidiendo recomendación. Parece que había una revuelta en la iglesia. Y yo quiero que veamos el contexto amplio en la Biblia. Y vámonos a Jeremías 31, versículo 33. Recordando que el apóstol Pablo era un erudito de la palabra. El apóstol Pablo era un maestro de la ley. El apóstol Pablo no era un tipo que no era letrado, el tipo era letrado. Y en la palabra, él era conocedor de la misma. Y entonces, en el contexto más amplio, ellos sabían que había una profecía en Jeremías 31, versículo 33, que dice así: este es el pacto
que dice así: este es el pacto que haré con la casa de Israel. Vamos a leerlo primero en Reina Valera y después vemos otras versiones, ¿correcto? Este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. O sea, en el contexto amplio ya había una promesa de un nuevo pacto. Ya había una promesa de que el Señor iba a hacer otro pacto. ¿Viste? Este es el pacto que después de aquel tiempo haré. Es decir, ya hice un pacto. El Señor estaba anunciando, un nuevo pacto. Ok. Y una característica de ese nuevo pacto es que la ley iba a estar en la mente. Y la escribiré en su corazón. El apóstol Pablo sabía esto, y cuando él hablaba del nuevo pacto, nos hizo ministros de un nuevo pacto, él sabía este contexto bíblico, porque él era un conocedor de la palabra, y sabía que el Señor había hecho una promesa de un nuevo pacto. Y estaba haciendo referencia a ese nuevo pacto. Un nuevo pacto que se iba a escribir no en tablas, no en piedra, sino en los corazones. ¿Sí? Entonces vemos, ya viendo el contexto, ahora volvemos a leer el versículo. Volvemos a leer el versículo en 2 Corintios 3, 6, y vemos cómo va cambiando el panorama, ya sabiendo esta promesa de este nuevo pacto. Ahora volvemos y leemos el versículo. Nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, haciendo referencia al nuevo pacto que se había prometido, haciendo referencia a una letra escrita por el Espíritu en las mentes y en los corazones. Entonces el apóstol Pablo dice, un nuevo pacto no de letra, sino del Espíritu. ¿Tiene relación? Entonces, viendo el contexto amplio, yéndonos para allá, para el profeta Jeremías, vemos cómo se va esclareciendo el significado real. Ahora, vámonos al contexto inmediato. Ya nos fuimos a un versículo bien lejos para allá en Jeremías. Ahora vámonos al contexto inmediato, y vamos a leer 2 Corintios 3, del 3 al 9. Vamos a leerlo corrido para que veamos el contexto en donde está este versículo. 2 Corintios 3, del 3 al 9. ¿Lo tienen? Leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No de letra, sino del Espíritu. Porque la letra más el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, ¿de qué está hablando aquí? De la ley mosaica. Si el antiguo pacto, dice, si el ministerio de muerte, grabado con letras de piedra, en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice que este ministerio de justificación, si vimos que el ministerio de muerte, llamando al antiguo pacto, en este caso ministerio de muerte, el ministerio de muerte fue con gloria
cuánto más este nuevo pacto, el ministerio de justificación, ahora va a ser con gloria y poder. Entonces estamos en un nuevo pacto, mis amados hermanos. Digo, un pacto de gloria. Digo, un pacto de gloria y poder. Mucho más abundará en gloria. Entonces, viendo un contexto amplio, viendo el contexto inmediato, ¿de qué está hablando? Está hablando de la ley escrita o de la letra escrita en piedra. Es decir, está hablando de la ley mosaica, que tuvo un porqué. Pero repetimos siempre, era solo una sombra. Y el que se quedó en la sombra debe entender que era un ministerio de muerte. ¿Pero por qué de muerte? ¿Por qué de muerte? Porque en sí mismo no llegaba a la resolución, porque era solo una sombra. No llegaba a la resolución de lograr justificar y redimir pecados. El ministerio antiguo no llegaba a la resolución de poder purificar los corazones. Era una sombra de lo que iba a venir. Por eso es que el apóstol Pablo dice, mira, era un ministerio de muerte. Porque en sí mismo, no podía dar vida. Era solo un anuncio de lo que iba a venir. Cada vez había que traer más muerte, cada vez había que traer más sacrificio, cada vez había que estar dando y dando y dando, y no había realmente una justificación, no había realmente una limpieza del corazón. Era un ministerio de muerte. Y el apóstol Pablo lo contrasta y dice, una ley escrita en piedra. Claramente vemos el antiguo pacto. Y vamos a ir a Éxodo 24:12 para que ustedes vean los que tienen poco tiempo en el Evangelio, y los que no tienen poco tiempo igual lo vean, pero sí vean dónde está lo que estamos hablando, porque yo sé que muchas cosas a veces se dan por sentadas y hay gente que no tienen tanto tiempo en el Evangelio y realmente están como que piedras, están como que entendiendo, pero no conocen los elementos de los cuales estamos hablando. Y uno de los elementos de los cuales estamos hablando está en Éxodo 24:12. Fíjense, el Señor le dijo a Moisés, sube a encontrarte conmigo en el monte y quédate allí. Voy a darte las tablas con la ley y los mandamientos que he escrito para enseñarles. Esta versión dice para guiarlos. La versión Reina Valera dice, entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mi monte y espera allá y te daré las tablas de piedra. Es un poquito más específico. En la Reina Valera dice, te daré las tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Entonces fíjense que el Señor le dio una ley al pueblo a través de Moisés y se la dio escrita en piedra, en tablas de piedra. Qué interesante. Entonces de ahí, a eso es lo que estamos haciendo referencia. El antiguo pacto, la ley mosaica que fue escrita en tablas de piedra. Pero ahora el Señor dice, y estamos haciendo la diferencia, un antiguo pacto escrito en tablas de piedra, pero ahora el Señor dice que hay un nuevo pacto escrito en las tablas de nuestros corazones. Que hay un nuevo pacto escrito en las tablas de nuestros corazones. Aunque algunos como que son de piedra, porque no dicen ni amén. O sea, como no hay mucha diferencia, entonces, echándoles broma, hermano, no se vayan a poner bravo conmigo. El nuevo pacto, una ley escrita en nuestros corazones. Dice, el Espíritu vivifica. El Espíritu de Dios da vida. Y hace referencia a la promesa en Jeremías, donde el Señor dijo, voy a hacer un nuevo pacto con ellos y voy a escribir mi ley. ¿Dónde? Voy a escribir mi ley en su mente y en sus corazones. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan?
Entonces aquí ya vamos despejando la pregunta inicial, es ¿cuál es la letra que mata? ¿Sí? Vamos despejando la duda o la incógnita, que es ¿cuál es la letra que mata? Vamos a comparar entonces el nuevo pacto. Es un nuevo pacto donde el Espíritu vivifica. Es un nuevo pacto donde su palabra, su ley, queda grabada. Diga así. Nuestra mente y nuestro. Es un pacto que se graba en nuestros corazones. Ahora, entendemos que este proceso lo hace el Espíritu Santo, porque dice, escrito no con tinta, sino por el Espíritu Santo. El que escribe esta nueva ley, el que escribe este nuevo pacto en nuestros corazones es el Espíritu Santo, el que vivifica. Por eso se dice la mucha letra mata, o la letra mata. Esa mucha es un agregado del eslogan que se tuvo por mucho tiempo, y dice la mucha letra mata, o sea, como que no leas mucho. Y ni siquiera dice la mucha letra mata, dice la letra mata, más el Espíritu. Ese Espíritu que vivifica es el que escribe la ley del nuevo pacto en nuestros corazones. ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo? ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo? Entonces el Espíritu Santo ha escrito la ley del nuevo pacto en su corazón. Por eso es que ya diga, ya yo no soy igual. Por eso es que ya yo no puedo vivir como antes. Porque hay una ley grabada en mi corazón y en mi mente. Y es algo sobrenatural, es algo que yo no hice con mi esfuerzo. Es algo que hizo el Espíritu Santo que me da vida. Que me da vida. Es una nueva ley que me da vida. Ahora, vemos que tenemos la palabra de Dios. Cuando el apóstol Pablo dijo esto, no estaba escrito todo el Nuevo Testamento, no estaba a disposición el Nuevo Testamento, pero el Señor le plació dejarnos su palabra escrita. Entonces vemos que usted y yo estudiamos la palabra de Dios y el Espíritu Santo se encarga de hacerla vida. Usted y yo estudiamos la palabra de Dios y el Espíritu Santo es el que la escribe en nuestro corazón. Amén. El Señor nos dejó a nuestra disposición la palabra. Usted y yo la estudiamos, pero el Espíritu Santo la hace vida. El Espíritu Santo la escribe. El Espíritu Santo la sella en ti y en mí. Y eso es lo que nos da vida, amén. Es un proceso de edificación. Es una obra poderosa que el Espíritu Santo hace en usted y en mí. Y eso es lo que marca la diferencia de una palabra viva. ¿Qué marca la diferencia de una palabra viva? El Espíritu Santo, que es el que vivifica. El Espíritu Santo que usa la palabra de Dios para hacerla vida en ti y en mí. Es muy interesante entender esto, mis amados hermanos, y más adelante vamos a seguir hablando de la letra que mata, pero antes de seguir hablando de la letra que mata, quiero que veamos un elemento interesante, y es que el apóstol Pablo dijo, ustedes son carta de Cristo. ¿Sí? Parece que estaban pidiendo carta de recomendación. Parece que le estaban pidiendo carta de recomendación. Mira, pero ¿quiénes realmente son ustedes y tal? ¿Quiénes son sus apóstoles? Y el apóstol Pablo le dijo, mira, ustedes son la carta. ¿Qué carta ni qué carta? Ustedes mismos son la carta. Cuando ellos lo vean a ustedes, ustedes van a ver que ustedes son la carta que nosotros enviamos, escrita por el Espíritu Santo y leída por los hombres. Eso está ahí en 2 Corintios 3. Fíjense que en el 1, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois
carta de Cristo expedida por nosotros y escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Y debemos rescatar esto, mis hermanos, y es que somos carta de Cristo escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Diga, soy una carta de Cristo, escrita no con tinta, escrita con el Espíritu del Dios vivo. No tengo una carta escrita en piedra, tengo una carta escrita en mi corazón. ¿Qué significa una carta leída a los hombres? Un mensaje de dominio popular. Un mensaje, ¿sabe que a veces uno, los que mandaban cartas, ¿se acuerdan? Por favor, no abrir. Y antiguamente se le ponía un sello, se le imprimía un sello para que se mantuviese esa parte de la confidencialidad, que el que lo abriera fuera realmente el destinatario. Eran cartas secretas con un destinatario. Ahora, habían cartas que eran escritas y eran expuestas en sitios públicos, donde todos podían tener acceso. Eran cartas de dominio popular, eran cartas que contenían mensajes que se quería que todos vieran. Bueno, el apóstol Pablo está usando esta figura y está diciendo, ustedes son carta de Cristo leída a los hombres. Ustedes son carta de Cristo expuesta a la lectura de todos. Y es una parte difícil del cristianismo, y es que muchas veces nosotros queremos tener intimidad. Es decir, tener una vida secreta, tener nuestra vida íntima. ¿A cuántos le pasa que uno quiere tener su intimidad? A mí nada más me pasa. Okay. Y resulta que siempre estamos siendo objetos de análisis. Dicen, mira la evangélica. Y mira, ese es evangélico. Si ese es evangélico, yo soy San Pablo. ¿No han escuchado ese tipo de comentarios? Siempre a los evangélicos se les está analizando, observando, y la gente, mira, ¿y eso qué es evangélico? Esa es evangélica, esa se congrega en vínculo perfecto. No, y ahí las hermanitas usan pantalón. Ahí las hermanitas usan pantalón. No, yo no creo en esos evangélicos, yo creo en los evangélicos pierna pelúa. Y la gente se mete en esos asuntos. No, yo creo en los evangélicos pierna pelúa. No, yo creo. Y sí, y hay gente que tiene sus criterios. Son más mundanos que el diablo. Y la gente, no, yo no creo en esos evangélicos. Pero ¿qué? O sea, tú no te ves tu vida. Y es que resulta que los cristianos somos una carta leída. Y esta es la parte difícil de saber que hay un punto en donde debemos entender que nuestra vida debe ser una carta para todos. Que nuestra vida, es decir, que nuestra vida debe dar testimonio del mensaje de Cristo. Una carta de Cristo escrita por el Espíritu Santo. Cuando la gente vea mi vida, debe ver el mensaje de Cristo escrito por el Espíritu Santo. Cuando la gente vea mi vida, debe ver la transformación que el Espíritu Santo está haciendo y ha hecho en mí. Cuando la gente vea mi vida, va a decir, wow, pero qué cambio. ¡Qué poderoso! Es increíble. Ese hombre está irreconocible. Esa mujer está irreconocible. Yo quisiera ser como Gabriel. Yo quisiera ser como él. Yo quisiera ser como ese hermano. No, de verdad, yo a ese hermano lo respeto porque ese hermano es íntegro. No, yo de verdad, esa hermana de verdad que no se mete con nadie. Respeten a la hermana. Porque esa hermana es una mujer de fe. Y que la gente empiece a opinar y la gente empiece a ver la luz de Cristo que brilla en usted y en mí.
Diga, soy una carta leída. Somos carta. Testimonio, mis hermanos. Testimonio, diga testimonio. Eso de ser carta es ser un testimonio conforme a la obra del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está obrando en mí. El Espíritu Santo está obrando en mí. Bueno, eso debe verse. ¿Oyó? Eso no es así nada más levantar. El Espíritu Santo está obrando. Eso debe reflejarse en su vida porque la gente tiene que leerlo. Eso tiene que reflejarse en mi vida porque la gente tiene que leerlo. Porque yo soy una carta y no soy una carta en blanco. Soy una carta de Cristo escrita por el Espíritu Santo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Una obra poderosa está ocurriendo en usted y en mí. Y es que el Espíritu Santo está escribiendo su ley en nuestros corazones. Y eso se refleja en nuestra vida y nos hace ser una carta pública. Así que no se ponga bravo cuando la gente se mete en su vida. Ay, Dios mío. Entienda ahora cuando la gente se mete en su vida. Pero si son metiches. No, es que ahora en Cristo somos carta leída a los hombres. Y no se vaya a ir de la iglesia, hermano, por eso. El Señor le va a dar la fortaleza. El Señor le va a dar la victoria. No hemos dicho todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ah, bueno, entonces aguante y callado, pues. Aguantemos callados. Porque somos que nos trajo hasta aquí, ¿no? ¿Cuál es la letra que mata entonces? Ya ustedes tienen la respuesta. Yo sé que eso está más que claro. Es una letra escrita en piedra. ¿Cuál será? Lo leímos en Éxodo. Estaba hablando de la ley. Estaba hablando del antiguo pacto. Diga, del antiguo pacto. Una ley en la cual el hombre no encontraba justificación plena. Una ley en que el hombre no se purificaba sus corazones. Una ley ritualista que demandaba sacrificio constante. Una ley de muerte. Los fariseos incluso eran unos eruditos de la ley. Pero la ley contenía principios importantes que se mantienen. La ley contiene principios importantes que se mantienen y los sinvergüenza estudiaban la ley y ni siquiera los principios cumplían. Los fariseos eran tan cara de piedra que estudiaban la ley, se la sabían para legalizar, para señalar, para hacer los actos, pero los principios contenidos en ella no los practicaban. Imagínense entonces el nivel de muerte que había allí. Y yo quiero que hagamos una comparación con los fariseos modernos. Porque muchas veces nos podemos convertir en fariseos modernos, teniendo la palabra como una ley para juzgar a otros. Teniendo la palabra como una ley para señalar, teniendo la palabra como una ley para hacer mis rituales y limpiar mi conciencia. Podemos tener la palabra para reverenciarla, pero no para obedecerla. Podemos tener la palabra para tenerla en un lugar muy alto y señalar a todo el mundo, pero no para vivirla. Eso nos convertiría en fariseos modernos. Gente que tiene la palabra, gente que estudia la palabra, gente que sabe mucho de la palabra, pero no vive la palabra. Que usa la palabra para contender, para señalar, para juzgar, pero no para obedecerla. Es decir, para hacerse los grandes, para satisfacer su ego. Peligro, mis amados hermanos. Esto también representa entonces una letra que
De plano, literalmente, o sea, el sentido, la mejor interpretación de la letra que mata es el antiguo pacto, la ley escrita en piedra. O sea, no se ponga a inventar, esa es la interpretación correcta. ¿A qué se refiere cuando la letra mata? Al antiguo pacto, la ley escrita en piedra. Ahora la ley, el Señor dijo va a hacer un nuevo pacto y la va a escribir en las tablas de nuestros. Pero ahora viendo y analizando, comparando esta interpretación, podemos ver gente que tiene la palabra, pero todavía como que están en el antiguo pacto. Que tienen la palabra como un manual de rituales y no un manual de vida. La Biblia es un manual de vida, no un manual de rituales, mis amados hermanos. Entonces cuando usted estudia la escritura, debe ser con intención de ser restaurado. Debe ser con intención de crecer y parecerse más a Cristo. Cuando usted y yo estudiamos la escritura, debe ser con la intención de que el Espíritu Santo me vivifique. Cuando yo estudio la escritura, es con la intención de que el Espíritu Santo la escriba en mi corazón y me dé vida. Esa es la intención cuando yo estudio la escritura. Ser restaurado, ser edificado, que sea escrita en mi corazón. Eso se traduce en obediencia. Eso se traduce en vivirla. Pero si esa no es la intención, si no la tenemos grabada en nuestros corazones, y hay gente, yo no sé si usted conoce, pero hay gente que son, incluso hemos visto por Nat Geo y por esos canales History, tipos que son doctores en escritura, en el Antiguo Testamento, tienen estudios especiales del Pentateuco. Son gente que conocen la Biblia arqueológicamente, son unos tipos, pero no tienen a Cristo en su corazón. ¿Han visto gente así? Esa letra que ellos estudian también representa una letra que mata. ¿Por qué? Porque lo que está escrito en nuestros corazones proviene principalmente del mensaje de salvación en Cristo Jesús. Porque es el mensaje de salvación en Cristo Jesús el que realmente nos hace pasar de muerte a vida. Es cuando el mensaje de Cristo, el mensaje del Evangelio del Rey Dios, que vino para dar vida y vida en abundancia, hace vida en nosotros a través de su Espíritu Santo. Pasamos de las tinieblas a la luz. Y a partir de ahí empieza a ser escrita o empieza esa obra del Espíritu Santo a escribir su ley en mi corazón. Entonces, si no tienes a Cristo en tu corazón, pero sabes mucha Biblia, esa es una letra que mata. Es decir, estás leyendo la Biblia bajo el antiguo pacto, llena de rituales, llena de sacrificios, abierto allí en el Salmo 91 en un pedestal, una velita. Sí, hay evangélicos que le prenden una vela a la Biblia. Esos son evangélicos que no son cristianos, que no creen en Cristo Jesús. Un vasito de agua a la Biblia. Echan su consultadita con el brujo de vez en cuando. Usted se ríe, hermano, pero hay evangélicos así. Bueno, ellos creen que son evangélicos. Y el arroz para la abundancia. Están llenos de un poco de rituales y un poco de cosas. Y lo quieren mezclar con la Biblia, pero no quieren a Cristo en su corazón. No tienen a Cristo en su corazón. Diga, esa es letra que mata. Puedes tener mucho conocimiento, pero sin Cristo es una letra. Puedes tener mucho conocimiento, pero sin el Espíritu Santo es una letra que mata. Porque si tienes a Cristo, automáticamente tienes al Espíritu Santo. Amén.
a quién pedirle y a quién acudir. Qué hermoso entonces es este nuevo pacto, un nuevo pacto en donde ya la Biblia no es un libro sagrado al cual tememos. Ya la Biblia no es un libro el cual nos es imposible entender u obedecer. Diga, la Biblia es un manual de instrucciones que con su espíritu está siendo grabado en mi mente para obedecerle. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a entrar en la recta final de esta enseñanza y vamos a ir a la carta a los Hebreos. Y es interesante leer la carta de los Hebreos porque la semana pasada hablábamos que la carta de los Hebreos es una carta que contiene mucha alusión al antiguo pacto. La carta de los Hebreos va al antiguo pacto y los trae al nuevo pacto. O sea, como que le explica con elementos del antiguo pacto y los lleva al nuevo pacto. ¿Por qué? Porque como su nombre lo dice, era para una iglesia que tenía personas hebreas, personas que estaban todavía arraigadas incluso en el antiguo pacto, en las antiguas formas. Entonces por eso en esta carta se les va esclareciendo y se les va explicando. Y según lo que estábamos estudiando, mucha gente en la iglesia de los hebreos, eran gente que estaban dentro de la iglesia, pero todavía no conocían a Cristo, no les había sido revelado Cristo. Es decir, gente que estaban en el antiguo pacto. Y vamos a leer Hebreos 10, desde el 14 al 23, y vamos a leerlo. Desde el 14 al 23, y vamos a leerlo para que veamos la línea de lo que estamos hablando ahora en Hebreos. Lo mismo lo que estamos hablando lo vamos a ver ahora en Hebreos 10, del 14 al 23. ¿Lo tenemos? Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de esa promesa? Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. ¿Se acuerdan de Jeremías? Está hablando de Jeremías. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en su lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de la esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Cuántos dicen amén? Diga, el que prometió es fiel. ¿Se dan cuenta la línea marcada entre el antiguo pacto y el nuevo pacto? Haré con ellos un pacto nuevo, pondré mis leyes en sus corazones y añade, en sus mentes las escribiré. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. O sea, yo hice un cambio. Antes tenían que hacer sacrificios constantes. Ya Él hizo el sacrificio que pagó el precio. Cristo pagó el precio. Dice, ya no me acordaré más, porque ya hubo remisión por sus pecados. No hay más ofrendas por los pecados, hermanos. Hay gente que quiere ofrendar por los pecados. Y gente que viene y trae la ofrenda
y dice, Señor, perdóname. Sí, hay gente que trae la ofrenda y dice, Señor, perdóname. Y creen que con la ofrenda están limpiando sus pecados. ¿Cuántos trajeron su ofrenda hoy? A ver. Pero no para limpiar los pecados, ¿verdad? Hay gente que trae la ofrenda para limpiar sus pecados, hermano. Esto es antiguo pacto. No, dice ya no hay más ofrenda por los pecados, hermano. Ya el sacrificio por los pecados se hizo y fue pleno, fue lo máximo. No podíamos nosotros pagarlo. El más alto precio, diga, ya se pagó. Lo pagó Cristo en la cruz del Calvario. Y dice, ahora, hermanos, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Así que acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar oportuno socorro. Ese es el nuevo pacto. De eso se trata este nuevo pacto donde el Espíritu nos vivifica. Un nuevo pacto donde ya no tenemos intermediario, un nuevo pacto donde ya tenemos entrada directa, un nuevo pacto donde el sumo sacerdote se llama Jesucristo. Él es nuestro intermediario. Ya no hay más intermediario entre Dios y los hombres. Así que mantengámonos firmes, dice el apóstol. Mantengámonos firmes sin fluctuar nuestra esperanza, porque Él es fiel. Y está obrando en ti y está obrando en mí. Es una ley nueva que nos la dejó en su palabra y la escribe a través de su Espíritu Santo en nuestros corazones. Si usted tiene la palabra aquí, pero no la tiene aquí, no le está sirviendo yo. La puede tener abierta en el Salmo 91. La puede abrir ahí llena de polvo. Eso no tiene nada. Pero no tiene nada ni para lo uno ni para lo otro. No está haciendo nada. Tiene que ser escrita, esa palabra tiene que ser escrita por el Espíritu que da vida. Y ahí es que podemos decir, la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Es decir, una letra sin obediencia, una letra que no está escrita en mi corazón por el Espíritu Santo, también representa una letra. Conclusión. En este nuevo pacto, el Espíritu de Dios me vivifica. Amén. Voy a decirle algunas premisas concluyendo. 1. En este nuevo pacto, el Espíritu de Dios me vivifica. Diga, el Espíritu de Dios me vivifica. Trayéndome de muerte a vida. Sacándome de las tinieblas a la luz. Amén. Me vivifica escribiendo una carta en mí. Una carta de dominio popular. Me vivifica escribiendo en mí una carta que es un testimonio público. Diga, soy una carta de testimonio público. La gente debe leer el mensaje de Cristo y del Espíritu Santo en mí. Amén. Qué poderoso, eso es poderoso, hermano, que usted sea una carta escrita por el Espíritu Santo. Usted es una carta con patas. Bueno, vamos a decirlo mejor. Usted es una carta con pies, pues. Es decir, usted es una carta que anda por allí caminando, que todo el mundo puede leer. Y es la carta de Cristo. Amén. Eso tiene que ver con que el Espíritu Santo me vivifica. Me vivifica grabando su palabra, sus mandamientos en mi mente y en mi corazón. Puedo entonces concluir